Señor, como siempre tenemos necesidad, Señor, necesidad de que usted nos hable, Señor, por medio de su palabra, de que nos recuerde su voluntad y propósito, nos recuerde su llamado, Señor, para nuestro vivir, de que renueve nuestra fuerza, de que afine nuestra visión, nuestro entendimiento, Señor, de que nos confirme, Señor, en su buena voluntad, Señor, de que usted, Señor, haga desaparecer las dudas, los temores, las incertidumbres, Señor, y nos ayude a vivir decididamente, Señor, en su voluntad, Señor, en su propósito, respondiendo, Señor, a su palabra, Señor, viviendo, Señor, en ella, y que su palabra, Señor, su voluntad expresada en ella, Señor, sea la brújula, el norte, Señor, de nuestro vivir. Ayúdenos, Señor. Somos por naturaleza débiles, Señor, inconstantes, Señor, pero creemos, Señor, que de usted recibimos fuerza, Señor, y que usted puede darnos, Señor, la firmeza necesaria para vivir siempre, cada día, Señor, en su voluntad, Señor. Gracias por la ayuda de su Santo Espíritu, Señor, la ayuda de su poder. No sabemos cómo obra, pero creemos que obra, Señor, en medio nuestro. Lo hemos experimentado y queremos seguirlo experimentando y cada vez más, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén. Amén. Haciéndole Señor de nuestras vidas es el título del mensaje de hoy. Y creo que es, sobre todo en estos tiempos, creo que es muy importante que nosotros pensemos acerca del Señor Jesucristo como su nombre lo expresa, y que Él sea Señor de nuestras vidas. Yo creo que la mayoría diríamos que la vida debería ser sencilla, que la vida humana, la experiencia del vivir debería ser sencilla, no debería ser complicada la vida. Estamos acá, venimos a este mundo, se trata de vivir en paz, se trata de disfrutar de las cosas sencillas de la vida misma, de la familia, de los afectos, del trabajo, de tantas cosas. Pero nos resulta difícil eso. La verdad es que a la mayoría, a todos, eso nos resulta muy difícil. Y se vuelve casi imposible para la mayoría. Si hiciésemos encuestas, y no es necesario hacerlo porque uno conoce las noticias, uno conoce las realidades, conocemos hasta la realidad de nuestra propia vida. Entonces, diríamos también, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que las personas somos muy complicadas, que aunque la vida sea sencilla, nosotros somos los complicados. El ser humano es muy complicado, difícil de entender. ¿Sabes que algo es? Los animales son muy fáciles de entender, la mayoría. Y decimos actúan por instinto, y tal, y esto, y el otro ahí. Pero el ser humano es clase aparte. Y por eso que es una cosa tan incongruente pensar como algunos dicen que venimos del mono, que nosotros somos primates más avanzados. No, es que hay un abismo. Hay un abismo de diferencia entre lo que es el ser humano y todas las demás especies vivas. Y nosotros somos los complicados. De todo el planeta, nosotros somos los complicados. Difíciles de entender. Las razones por las que nosotros tomamos las decisiones, por las que decidimos las cosas que decidimos, las razones por las cuales tomamos las actitudes que tomamos, también son muy difíciles de descubrir. Pregúntele a un esposo cuando la esposa la mira así, dice, y uno le dice, ¿por qué me estás mirando así? ¿Qué pasó?
No, no, somos difíciles realmente. Yo quiero que me permita leer un relato que encontré por allí. Es de un escritor guatemalteco, un escritor, no es cristiano. Es un cuento breve, un relato breve, claro, es un relato ficticio, pero refleja la realidad de muchas personas, si no de todos. Un día de lluvia, Gabriel miraba desde el segundo piso, por la ventana de su dormitorio hacia la calle. Y mientras miraba por la ventana, él ve que pasan un par de muchachas, van apuradas porque está comenzando a llover, entonces un perro corre por allá, la lluvia comienza a salpicar la puerta del frente. Gabriel está enfermo, está encerrado en su casa porque tiene gripe. No fue al trabajo y está solo en la casa. Alicia, su mujer, salió temprano con los niños y no volverá sino hasta la final de la tarde. Y antes de asomarse a la ventana a ver llover, Gabriel prendió el televisor, lo apagó, prendió la radio, le dio a distintas emisoras, lo apagó. Se sentó a tratar de leer un poco el periódico, lo tiró a un lado, agarró un libro, pero nada de lo que hacía le quitó esa angustia que sentía, la sensación de que él no estaba viviendo la clase de vida que él quería vivir. Y él tenía unos 30 años, era un trabajador, buena gente, pero tenía serias dudas sobre si su vida era realmente lo que él quería o apenas estaba viviendo para complacer a los demás. Por fuera todo parecía muy bueno. Está casado con una buena mujer, tiene 2 hijos hermosos, tiene un buen empleo. Los amigos y la familia que lo conocen le admiran por sus logros. Y no pocos envidian la felicidad que aparenta junto a su mujer. Pero a él, en su corazón, le siguen asaltando las dudas siempre. Dudas sobre si las decisiones que tomó realmente eran las correctas. Piensa que si a lo mejor él hubiera decidido otras cosas y hubiera seguido otro camino, tal vez sería realmente feliz. Y esos pensamientos vuelven cuando él tiene esos episodios de depresión. Y hay 2 pensamientos en particular que le marcan allí. El primero es que él tenía una novia años atrás y la amaba con locura cuando estaba en la universidad y decidió dejar esa novia para irse a estudiar al exterior, a Japón. Y como él no creía en el amor de lejos, un día se armó de fuerza y en un restaurante de McDonald's le dijo a la novia que iban a terminar. La muchacha lloró y le dijo algo que él nunca olvidó. Ella le dijo: si vos quisieras, siempre habría una manera de que esto resultara. Cuando Gabriel vino de Japón, de sus estudios, la encontró casada y aparentemente feliz. Él se había ido con la idea de que él era joven y que conseguiría de seguro a alguien que más adelante también lo volvería loco, pues loco de amor. Pero él nunca había sido enamoradizo y confirmó que amar con locura, según él, y ser correspondido sucede muy pocas veces en la vida y con frecuencia solo una vez. Y cada vez que Gabriel regresaba de los paseos dominicales, cuando llegaba a su casa, le daba una pequeña depresión. Y cuando se quedaba solo, como en este momento estaba solo por la gripe, la depresión lo visitaba. A veces era angustia de haberse metido a vivir una vida que realmente no era lo que él quería, de haber hecho todo correctamente, casarse con una mujer tranquila, pero sin gracia, tener un buen empleo estable, pero un empleo a fin de cuentas rutinario. Y a veces la depresión se le pasaba un poco, pues se ponía a ver películas por cable, a ver los resúmenes deportivos, a ver las noticias, a ponerse a hablar por internet con desconocidos de otros países. A veces se tomaba un par de whisky y eso le ayudaba a sobrellevar su situación. La segunda cosa que había marcado su vida fue cuando él decidió dejar la música.
Gabriel, de adolescente, había sido violinista en una orquesta. Sus profesores le decían que tenía talento. Él estudiaba y ensayaba muy duro durante todos esos años. Viajó con la orquesta en distintos lugares del país y recordaba con mucha emoción esas experiencias. Pero cuando él llegó a la universidad, su papá le dijo: tienes que decidir o los estudios o la música. Y Gabriel, bueno, sacó cuentas y dijo: bueno, con esta carrera debo ganar más dinero, y abandonó la música para irse a estudiar administración. Su papá tenía contactos, le hizo los contactos y lo mandó a estudiar a Japón. Y como era bueno en matemáticas, y gracias a las conexiones de su papá y a los estudios en Japón, logró un importante puesto en una transnacional. Todo parecía indicar que Gabriel había escogido bien. Otras veces estaba contento, se alegraba de sus logros, pensaba que su mujer no era la octava maravilla, pero era una buena mujer, que muchos quisieran tener la soltura económica que él tenía, pero siempre el demonio de la inconformidad le llegaba otra vez y lo terminaba por amargar. Había conservado dos amistades. Una era la de Andrés. Andrés era otro violinista, había sido compañero de él en la Sinfónica. Y Andrés llegaba con buena charla, con buen humor, llegaba a su casa, lo visitaba con su mujer, pasaban grandes momentos. Andrés se ganaba la vida de músico y siempre dijo que esa había sido su mejor elección, que no se miraba a sí mismo haciendo otra cosa que siendo músico de la orquesta. Pero cuando Andrés se iba y salía de la puerta, Gabriel se sentía mal. Nunca había pensado que realmente se pudiera vivir haciendo lo que a uno le gusta hacer. Y cualquier decepción, pequeña o grande, llevaba siempre a Gabriel a uno de esos pensamientos. Se había involucrado con dos experiencias amorosas, había tenido dos amantes por allí, pero esas experiencias lo dejaban peor. Aunque buscara en otras mujeres la mujer perfecta, no existía tal mujer para él. Cuando estaban los hijos con él, sus dos hijos, se iba a pasear con ellos, reía con ellos, hacía las tareas juntos, los pensamientos negativos parecía que se desvanecían y algo parecido a la felicidad llenaba su corazón. Pero cuando los niños se dormían o estaban en el colegio y no había con quién jugar, con quién entretenerse, estos pensamientos volvían. Muchas veces había decidido que tenía que ser feliz con lo que tenía, que no era poco realmente si se miraba, que debía dejar atrás el pasado, concentrarse en vivir el presente, programar el futuro, que no había por qué tener dudas, que sus elecciones ya estaban hechas, que quién sabe si a fin de cuentas, si él hubiera decidido de otra manera, sería quizás peor. Y que quizás inclusive decidiendo con el corazón la vida sería aburrida. Y dándole vueltas a estos pensamientos y a otros, se dormía. Después del almuerzo se duerme, se acurrucó por la lluvia, la gripe parece que ya va pasando, se despierta de mejor ánimo, escucha llegar a la familia, el hijo pequeño le trae una tarjeta que le dice que le quiere y que le desea que se ponga mejor, la esposa le trajo unos antigripales, la mamá lo llamó para saber cómo seguía, y bueno, en la cena las risas, el buen ambiente, la lluvia cesa, la noche está fresca, los niños se van a acostar, y Gabriel se siente querido, se siente apreciado, se volvió a poner feliz y decidió enamorarse otra vez de su trabajo y de su mujer y olvidarse de las elecciones y decisiones que no se pasaron. Allí termina, es un relato que quizás se parece a la vida de muchas personas, quizás se parece a la vida de muchos de nosotros inclusive. Pero es ese hecho de que, lo que quiero resaltar es ese hecho de que las personas, nosotros somos complicados, que a veces tenemos todo para ser felices y no lo somos, que a veces no nos falta nada y nos sentimos como que si nos faltara todo. Y tenemos una casa y tenemos un techo y tenemos ropa y no estamos pasando hambre y no estamos enfermos y no tenemos una vida normal y tenemos una familia más o menos normal y sin embargo nos sentimos que no hay plenitud en el corazón. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Sí me hago entender? Y yo pienso, ¿no? Así somos. Tratamos con las personas, hablamos,
y hay cosas que no hablamos, nos las callamos, reímos, peleamos, amamos, peleamos, nos volvemos a reconciliar. Y sin embargo, hasta las personas que más hablan, hay unos que somos más callados, hay otros más callados todavía, y hay otros que no paran de hablar. Pero hasta las personas que mucho hablan, todos tenemos secretos, nos guardamos cosas para nuestros adentros. Cosas que no les decimos a nadie. A nadie. Hay cosas que los esposos no se las dicen a sus esposas por mucho que las amen, por mucha confianza. Habrá cosas que las esposas quizás no le dicen a sus esposos, cosas que los hijos no le dicen a los padres, cosas que los padres no le dicen a los hijos, cosas que no nos decimos ni siquiera a nuestros mejores amigos quizás. Son secretos, todos tenemos secretos en nuestros corazones. La Biblia dice que hay uno que conoce todos nuestros secretos. Hay uno solo que conoce todos nuestros secretos, ese es el Señor. Lo dice en el Salmo 44, 21. Tenemos esa cita allí, ¿verdad? Por lo menos en dos citas. Dios conoce los secretos del corazón. Siempre será importante saberlo. Por el aspecto positivo y por el aspecto también de advertencia. Dios conoce nuestros secretos. Eso nos puede llenar de confianza y paz. Que aunque no se lo digamos a nadie, Señor, tú sabes lo que siento. Señor, tú sabes lo que estoy viviendo. Señor, tú sabes lo que me preocupa. Señor, tú sabes lo que está acá, Señor. Que yo mismo no lo entiendo, pero tú lo sabes, Señor. Eso puede ser una fuente de infinito consuelo. Pero también el otro hecho, la cita de Romanos, que Pablo la usa como una advertencia. Pablo dice, llegará un día en que Dios le sacará los trapitos a la luz a todas las personas. Y la gente dice, yo hice esto y nadie se enteró, yo hice esto y nadie, me aproveché de esto y nadie lo supo. Bueno, nadie lo supo, denle tiempo. Pablo dice, por inspiración del Espíritu Santo, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. De todos los hombres, todas las cosas que se hicieron en oculto, dijo el Señor Jesucristo, serán expuestas a la luz. Todas las cosas que se hicieron así, calladito, que nadie se entere, serán expuestas a la luz. ¿Ves? Cuando Dios juzgue la vida de todas las personas. En definitiva, no somos tan simples. Es lo que le quiero decir en esta introducción. Somos complicados. Pero esa complicación, esa complejidad de nuestras vidas, de nuestro ser, tiene mucho que ver con el hecho también de que a todos nos resulta muy difícil ver nuestras faltas, ver nuestros errores, reconocer nuestros males inclusive, y comprender la razón de dónde estamos fallando y por qué hacemos lo que hacemos. Pablo decía, por ejemplo, recuerdo que Pablo decía, yo no me entiendo, estoy parafraseando lo que Pablo dijo, porque Pablo dice, yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Yo quiero ir por acá y termino agarrando por allá. Quiero agradar a Dios y amar a Dios y termino haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Y Pablo dice, tengo una lucha constante y dice, me siento miserable. Eso dijo el apóstol Pablo. Me siento miserable porque quiero hacer el bien y hago el mal. Y dice, ¿quién me puede cambiar quién me puede liberar de esta condición? Y esa es la experiencia de todos. Usted me va a decir que las personas que van al matrimonio van con la idea de que nos vamos a divorciar dentro de poco. Nadie que yo crea, que yo imagine, nadie va al matrimonio con la idea de divorciarse nunca. Pero las estadísticas dicen que de 10, la última vez estaban por allí, 7 terminaban y 2 terminaban separados sin oficializar el matrimonio, y uno quedaba rejuntado, pero tú sabes, como perros y gatos. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no sucede eso? ¿Usted cree que los hijos que se rebelan contra los padres y se van bravos de casa y tal, y usted cree que después no lo lamentan? Y sin embargo, ¿por qué lo hacen? Y viceversa, y los padres que abandonan sus deberes para con sus hijos, ¿usted cree que no lo lamentan luego
de no haber estado presentes para ver crecer a sus hijos, de no haber estado presentes para orientarles, para cumplir con su rol de padre. Lo que le quiero decir, todos nos lamentamos de nuestras malas decisiones. Lo lamentamos. Pero por otro lado, no entendemos qué nos lleva allá. Un hombre está casado, coloco el caso de un hombre, puede ser una mujer también, porque ahora la infidelidad es pareja, tanto de hombres como de mujeres. Si antes se hablaba de que los hombres eran infieles, tal vez en estos tiempos quizás hay poca diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la infidelidad marital, sexual. Pero ¿qué lleva a una persona, qué lleva a alguien del matrimonio a buscar afuera lo que no le hace falta? ¿Qué es lo que es? Y eso no siempre se entiende. Ni la misma persona sabe por qué. Alguien dice, bueno, son adicciones, bueno, son problemas, bueno, hay algo allí. Y la razón de esas muchas contradicciones, de esos muchos sinsentidos que afectan nuestra vida y que afectan a la mayoría, por no decir a todos los habitantes del mundo, es de orden espiritual. Lo que le quiero decir de primera entrada es que la razón de todos esos males es una razón de orden espiritual. No es una razón de orden económico, no es una razón de orden educativo, ni siquiera moral, en el solo aspecto de la moral. Es una razón de tipo espiritual. Es una razón de tipo espiritual. Y tiene que ver esencialmente con el asunto de nuestra relación con Dios. Con la ausencia, vamos a decirlo así, con el hecho de que no tenemos una relación con Dios viva, real, trascendente, que nos permita, que nos enfoque para vivir la clase de vida que estamos llamados a vivir. Como esa relación no está allí, entonces los males nos asaltan, nos devoran, nos afectan, nos meten la zancadilla, por eso tropezamos. Y de allí la insistencia del mensaje bíblico. ¿Cuál es, a fin de cuentas, la insistencia del mensaje bíblico? El mensaje de la Biblia es una invitación, nos invita a que establezcamos una relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Diríamos muy brevemente que el mensaje bíblico es que el ser humano, como usted lo sabe y lo ha escuchado, el ser humano fue creado intencionalmente. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y a causa de esa condición, a causa de una condición que se produjo en nosotros cuando el hombre pecó, tenemos dentro de nosotros un mal. No sé, tal vez la psicología, tal vez la filosofía va a decir el hombre es bueno. La Biblia dice no, el hombre está dañado. La Biblia dice el hombre fue creado perfecto, pero el ser humano cuando desobedeció a Dios se dañó y se instaló en su ser, en lo más esencial de su ser, se instaló un mal, una condición maligna. No sé qué ejemplo colocarle, tal vez el del cáncer. La persona se ve perfecta y el médico dice, pero allí está un problemita, una célula. Basta con que una pequeña célula, basta con que una pequeña parte del tejido algo pase. Y allí en esa pequeña lesión, en esa pequeña parte de su cuerpo que algo se trastocó, hay una sentencia de muerte. Increíble, pero así sucede. Basta con que una pequeña célula, algo se salga de
de la forma, de la armonía que debe guardar con relación a todo el cuerpo. Y eso pondrá en peligro y pondrá una sentencia de muerte sobre todo el ser. Así es el pecado. Así es el pecado. Entonces, en apariencia estamos bien, en apariencia lo tenemos todo, pero el problema del pecado que está en nosotros nos arruina, nos daña. Y entonces, ese mal, esa condición maligna que se produjo por haber traicionado a Dios, separó a toda la raza humana de Dios y quedamos impedidos de experimentar esa vida plena a la cual Dios nos llamó, para la cual Dios nos creó. Porque si decimos, pero para esto nos trajo Dios a esta vida, para vivir como vivimos, la Biblia nos dirá, no, Dios no nos trajo a vivir esta clase de vida, llena de conflictos, llena de sinsentidos, llena de tropiezos, llena de sufrimiento, llena de males, llena de tragedias. Esta no fue la vida que Dios planeó para nosotros. Y eso es importante tenerlo presente. Porque la gente dice, pero si Dios es Dios, y si Dios es de poder, si Dios es de amor, ¿por qué el mundo está como está? El mundo está como está por nosotros, no por Dios. Por nosotros que vivimos en rebelión para con Él, por nosotros porque nuestros primeros padres se rebelaron contra Él y tenemos entonces una herencia de pecado, una herencia de mal. Pero esta no fue la clase de vida que Dios creó para nosotros, pensó para nosotros y para la cual Él nos creó, para la cual Él nos hizo. Y eso es importante tenerlo presente. Pero debido a que el ser humano vive en permanente rebelión para con Dios, y esa rebelión se hace cada vez más notoria, basta que usted vea lo que está sucediendo a nuestro alrededor, basta que usted vea lo que la gente hace, cosas aberrantes, cosas horripilantes, cosas terribles. No las vamos ni a mencionar. Pero el mundo vive en permanente rebelión para con Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la autoridad de Dios, no quiere saber nada de la justicia de Dios, no quiere saber nada de Dios y sus propósitos y su reino. Y debido a que esto es así, Dios mismo tomó la iniciativa para salvarnos. Si por nosotros si por el hombre, por el ser humano hubiera sido, perecemos y ya. Pero porque Dios es misericordioso, porque Dios nos creó con propósito, porque Dios nos ama, Dios tomó la iniciativa de venir a buscar, como dice la Biblia, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Eso vino. Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y tal vez todos dirían, no vale la pena. Y Dios dijo, pero yo lo quiero hacer. Y tal vez dirían, no te lo van a agradecer. Alguien le diría, Señor, no se lo van a agradecer. Y tal vez Dios diría, no importa, yo igual lo voy a hacer. Y eso es lo que hizo el Señor. De allí que el mensaje del Evangelio y la salvación y la restauración y la bondad y todo lo que Dios ofrece es inmerecido, es por gracia, nadie se lo merece y Dios quiso otorgarlo. Dios tomó la iniciativa para hacer posible la reconciliación, Dios proveyó los medios, Dios proveyó los recursos para que eso se pudiera realizar y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo lo que dijo. Y si alguien quiere saber de qué se trata, busque en la Biblia y lea lo que dijo el Señor Jesucristo. Vea lo que Él dijo, por qué dijo lo que dijo. Pero también mire por qué murió como murió. Porque esa es la razón por la cual murió como murió. Yo no entendía por qué el Señor Jesucristo tuvo que morir así. Pero es que era necesario que así fuese. Y luego entendí lo que Él dijo, pues de que sus palabras, Él dijo que nadie le quitó la vida, que Él se vino a entregar voluntariamente. Él vino a entregar su vida para podernos reconciliar con Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y la iglesia, si es verdadera iglesia, anunciará el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Evangelio, siempre decimos, significa buenas noticias. Pero ¿qué buenas noticias puede haber? Entonces sí, las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia para un mundo que está en crisis. Ciertamente el mundo está mal y va de mal en peor. Pero nosotros, los cristianos, somos portadores de una buena noticia para este mundo que está en crisis. Es la noticia del Evangelio.
Es el mensaje de las buenas noticias para un mundo que está en crisis, de las buenas noticias para hombres y mujeres que no saben por qué sus vidas carecen de sentido. Es el mensaje de las buenas noticias de que fuimos creados para vivir para siempre. Fuimos creados para vivir para siempre. Por eso a ninguno nos gusta la idea de la muerte. Nos causa repulsión la idea de la muerte. Tenemos rechazo para la idea de la muerte, porque fuimos creados para la vida. Fuimos creados para vivir para siempre. Fuimos creados para vivir por siempre. Y si el ser humano no se hubiese rebelado contra Dios y desobedecido el mandato de Dios, la muerte no hubiese entrado a este mundo, no hubiese entrado a nuestras vidas. Fuimos creados para la vida por un Dios que es vida y que vive para siempre. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de que todavía hay tiempo y oportunidad para conocer y experimentar la paz y el descanso que Dios otorga a todos aquellos que deciden creer y obedecer a la palabra del Evangelio del Dios bendito. Hay una sola palabra que encierra todo esto. Diríamos es la palabra salvación. Salvación. ¿En qué se resume todo esto? ¿Qué es lo que ofrece Dios? Cuando decimos Dios ofrece vida, Dios ofrece perdón, Dios ofrece paz, Dios ofrece reconciliación, Dios ofrece restauración, Dios ofrece esperanza. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Una sola palabra. La Biblia dice Dios ofrece salvación. La salvación encierra todo eso. Salvación. Eso es lo que a través del Evangelio el Señor ofrece. Fuimos creados por Dios y por ello únicamente en Él podemos encontrar, únicamente en Dios podemos encontrar nuestra definitiva y completa realización y satisfacción. Y para ello tendremos que aprender a cultivar por la fe y por la guía de la palabra del Evangelio, una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios de adoración y obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Repito, tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender, que no sabemos cómo es. Tenemos que aprender a cultivar, a desarrollar una relación con Dios basada en la adoración y en la obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Esto podría ser una definición de la vida cristiana. La siguiente lámina. Hoy yo quiero decirle que la vida cristiana es una relación personal de adoración y de obediencia para con Dios, según las pautas del Evangelio. La vida cristiana es una relación de adoración y de obediencia, las dos cosas, adoración y obediencia. ¿Según qué? ¿Según qué? Voy a adorar a Dios, pero a mi manera. ¿Voy a obedecer a Dios a mi manera? No. Voy a adorar a Dios según las pautas del Evangelio. Y voy a obedecer a Dios según las pautas del Evangelio. Y parece, ¿cómo le digo? Parece redundante, innecesario que tenga que decir sobre las pautas del Evangelio. Pero no, es que tengo que decirlo. Y usted tiene que tenerlo claro, que es sobre las pautas del Evangelio. Porque hoy le van a decir mucho que usted tiene que adorar a Dios según las pautas de la ley de Moisés. Y otros le van a decir que usted tiene que adorar a Dios y obedecer a Dios, pero según usted sienta en el corazón. O según lo que usted quiera. Tomo de aquí, pero esto no. Esto sí, pero esto no. No, así no es. Es que tenemos que adorar a Dios y obedecer a Dios según lo que nos indica el Evangelio. Según lo que nos indica el Evangelio. No estamos en el antiguo pacto, estamos en otra era, no somos judíos, somos gentiles, somos extranjeros, pero por otro lado, estamos llamados a obedecer según las pautas del Evangelio. Y es uno de los más graves problemas que enfrentamos en nuestro tiempo. Mucha gente piensa, mucha gente dice que la vida cristiana consiste solo en creer en Dios.
No cree en el Señor y ya eso es todo. Sin importar que haya adoración y sin importar que no haya obediencia. Y dicen, lo importante es creer. No, definitivamente no. Eso no es cristianismo, eso no es evangelio, eso ni siquiera es fe. Decir que solo creer, ni siquiera eso es fe. Según Santiago 2.19, si está tomando nota, note por allí Santiago 2.19, allí le dirá que una fe que no está acompañada de un obrar, eso no es verdadera fe. Y entonces por eso le repito que la relación con Dios que estamos llamados a sostener es una relación que va en la adoración y va en la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a pensar un momentico en la adoración. En la adoración. Que no es cantar. Pero el canto puede estar presente, pero no es cantar definitivamente. Adorar no es cantar. Y el asunto es que estamos llamados a adorar por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque a Dios no lo vemos. Ese es el gran problema. Porque si nosotros le viéramos, sería más fácil adorar. Porque la respuesta natural de ver a Dios es la adoración. ¿Sabe que si nosotros le viéramos, lo primerito que haríamos sería postrarnos delante de Él y adorarle? Y sin que nadie nos dijera nada, pero es que esa es la respuesta. Esa es la respuesta de alguien que está ante Dios, le adora. Inmediatamente. La respuesta del alma, la respuesta de todo aquel, de toda criatura que llega a estar ante Dios es la adoración. Pero como no le vemos porque Él es invisible y porque no le vamos a ver, nadie le verá en esta tierra. Aquí en esta tierra, mientras estemos vivos, tenemos que aprender a adorar por fe. Tenemos que aprender a adorar sin verle. Tenemos que aprender a adorar solamente como que imaginando por lo que acá se nos dice. ¿Me está siguiendo? Por lo que acá se nos dice. Entonces, porque entendemos que acá el Dios que se nos manifiesta en la Biblia es un Dios muy grande y es santo y es temible y es digno de reverencia y es tal que las personas que llegan a Él todos se postran delante de Él y es como fuego consumidor y tenemos que ir allá. Y por eso le diré siempre, no podemos tratar a Dios como tuteando a Dios, como que nuestro pure, nuestro pana, nuestro no sé qué, con esa frivolidad, con esa falta de respeto. No podemos tratar a Dios así. Por muy hijos de la casa que nos sintamos. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Y la adoración entonces implica el reconocimiento de la majestad y de la dignidad de Dios. Dios es majestuoso y Dios es digno de adoración. Y solamente Él es digno de adoración. Y si usted adorase a otro ser, usted estaría cometiendo idolatría. Y por santo que fuera, por impresionante que fuera, nadie es digno de adoración excepto Dios. Ni los ángeles son dignos de adoración. Ni los ángeles, con todo y su deslumbrante apariencia y su poderío, son dignos, mucho menos los hombres. Mucho menos los hombres. Solamente Dios es digno de adoración y eso implica el reconocimiento de su majestad única y de su dignidad. El reconocimiento de su grandeza y de su santidad. La adoración es el tributo voluntario de respeto. Escúcheme. Es un tributo, es un ofrecimiento voluntario
de que reconocemos en respeto y honra su gloriosísima persona. Por eso, si usted puede y la salud se lo permite, debería usted arrodillarse delante de Dios, literalmente. Usted debería doblar sus rodillas. Y tal vez si no está acostumbrado, usted se va a sentir muy raro las primeras veces que usted comience a arrodillarse delante de Dios. Pero hágalo. Dios es digno de adoración. Dios es digno de que doblemos nuestras rodillas y bajemos nuestra cabeza delante de Él. Dios es digno de eso. Y por eso le digo, es por la fe. Hágalo de cuando en cuando. Hágalo a diario, le diría. Doble sus rodillas un momento delante de Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios. Si nos consideramos cristianos, adorar a Dios tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Tenemos que aprender a adorar a Dios y tenemos que adorarle, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 4:24, adorarle en espíritu y en verdad. No debemos, decía, ser indiferentes, ser toscos, ser descuidados, sino que debemos siempre, cada día de nuestra vida, buscar mirar por la fe, como nos lo dice su palabra, la grandeza de Dios, el poder de Dios, y buscar adorarle con todo nuestro ser en la hermosura de la santidad. Hay unas citas allí que tomé, quiero solamente que le demos lectura, en Primera de Crónicas 16:29, en los Salmos, que expresan lo siguiente: dad al Señor la honra debida a su nombre, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. La otra cita, por favor. Dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Creo que hay una más. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. He mencionado la adoración y el lugar que debe ocupar en nuestras vidas, pero le decía que la vida cristiana también es una vida de obediencia. Todos sabemos que Dios bendice, el único que bendice es Dios. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con esos hermanos que dicen te bendigo. ¿Y quién es usted para bendecir? Pues el único que bendice es Dios. O sea, y cuando la Biblia dice que nos bendigamos unos a otros, no es que yo le diga a mi hermano te bendigo, sino que es que yo le diga que el Señor te bendiga. Cuando yo digo que el Señor le bendiga, lo estoy bendiciendo. Pero no es que la Biblia dice, no, que es que yo tengo poder y yo te bendigo, yo te declaro que te va. No, por favor. El único que bendice es Dios. El único. El único que bendice es el Señor. Entonces, Dios es un Dios que bendice. Ciertamente, Dios bendice a los suyos. Todos los habitantes de la tierra, todos ven las bondades de Dios. La bondad de Dios. Pero la bendición de Dios solamente lo ven los suyos. Y cuando no entendemos esto de que en el mundo hay gente que es de Dios y hay otros que no son de Dios, algunos se molestan con esto, pero eso no lo inventamos nosotros, eso lo dice la Escritura, eso lo dice la Biblia, que hay, Dios dice de unos, dice estos son los míos. ¿Y cuál es el problema? Si usted quiere ser de los de Él, venga y acepta al Señor. Reconozca a Dios como su Señor, reconozca a Jesucristo como su Salvador y usted pasará de los otros al grupo de Dios. Eso es todo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Eso dice el Evangelio. Entonces la invitación está extendida a todo, pero hasta que una persona no tome en cuenta el mensaje del Evangelio y reconozca que está separado de Dios y reconozca que está de espaldas a Dios, no podrá disfrutar de la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, Dios la otorga solamente y únicamente a los suyos.
y únicamente a los suyos. Dios es un Dios que bendice a los suyos, que se deleita en bendecir a los suyos. Pero, y hay un pero, tengo que colocar un pero aquí, y es para nosotros los cristianos, un pero. Dios bendice a los suyos, pero tenemos que tener presente que Dios jamás bendijo a los que desobedecieron su palabra y sus mandamientos. Y esto va para los hijos. Dios escogió a toda la nación de Israel, pero de la mayoría de ellos, dice la Biblia, no se agradó. Eso dice la Biblia. Dios los escogió a toda la nación de Israel, pero la mayoría de esa nación Dios los desechó, no se agradó de ellos. Y por eso murieron como murieron y perecieron como perecieron. ¿Por qué? Porque no obedecían la palabra de Dios. Y de esos muchos, solamente unos poquitos Dios bendijo. ¿Sí lo vamos viendo? Pero ahora yo estoy en Cristo y yo soy hijo de Dios y yo soy nueva criatura y no sé qué más y todo eso es verdad, pero si yo como hijo de Dios y nueva criatura y todo eso, si yo no obedezco la palabra de Dios, Dios no me va a bendecir tampoco. Lo dije para mí, ahora se lo digo a usted, Dios no le va a bendecir a usted si usted no obedece la palabra de Dios. Como creyentes de este tiempo tenemos que obedecer las palabras del Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer las palabras de los apóstoles, los verdaderos apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento. Tenemos que obedecer a todo principio espiritual imperecedero que esté en la palabra de Dios, que esté establecido en la palabra de Dios. Y si me preguntan, ¿cuánta obediencia espera Dios de nosotros? O si usted se pregunta, ¿cuánta obediencia espera Dios de mí? Yo le diré que Dios espera que usted obedezca tan perfecta y completamente como le sea posible. Hasta donde usted pueda. No hasta donde usted quiera, hasta donde usted pueda. Pero ese poder, ¿cómo le digo? Mejor lo dejamos así. Hay quienes piensan y dicen que como cristianos, como creyentes, podemos relacionarnos con Dios, tener una vida plena, disfrutar de la bendición de Dios, aunque no obedezcamos su palabra y aunque no obedezcamos sus mandamientos. Pero eso es una falsedad. Es una forma de pensar que dice algo así, más o menos así. Bueno, ya yo soy salvo, Dios me ama, mi alma ya ha sido redimida, esto ha sido solo hecho por fe, realmente no importa cómo viva, ni que obedezca o no los mandamientos de Dios, pues yo soy cristiano. Pero esa forma de pensar está torcida, está mal. ¿Por qué está mal? Porque toda la Biblia, toda la Biblia va en contra de esa forma de pensar. Toda la Biblia va en contra de esa forma de pensar. Las palabras del Señor Jesucristo van en contra de esa forma de pensar. Las palabras de los escritores del Nuevo Testamento van en contra de esa forma de pensar. Contradicen, no solo la contradicen, sino que la condenan. La condenan, dicen que está mal, que es maligna, que está mal. Que el que piense así se va a perder. Imagínense, hasta ese punto llega, que el que piense así y viva así, dice, está perdido, va a la perdición. O sea, no tiene la vida de Dios. Y ese precisamente fue uno de los reclamos que hizo el Señor a los suyos. La siguiente cita, en Lucas 6:46. El Señor le dijo a unos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? De manera que la obediencia a la palabra de Dios no es una opción, es lo que le intento decir. No es una elección, no es si yo quiero, no es si a mí me dan ganas, no es si me provoca, no es si me nació hacerlo, no.
Para nosotros, para los que decimos ser cristianos, la obediencia a la palabra de Dios es un imperativo, es una orden, es un mandamiento, es un deber. Es la forma, la obediencia es la forma como le demostramos amor a Dios. Y eso es tan importante y tan práctico a la vez, porque tendemos a pensar que el amor es una emoción y que cuando se va la emoción se fue el amor, pero no es así. Matrimonios, hombres y mujeres, el enamoramiento es una tontería, Dios mío. Pero sí, cuando uno está enamorado, uno se vuelve bobo. Menos mal que eso no más que pasa en el noviazgo. Aunque mi esposa me dice que ella todavía le dan cosquillitas en la barra, yo le digo que no serán otras cosas que tiene allí en el estómago. Pero uno se vuelve tonto con el enamoramiento. Pero eso no es amor. Lo que le quiero decir, el enamoramiento no es amor. El amor es otra cosa. El amor es la decisión que se toma. El amor es el decidir que yo voy a tratar bien a la persona, que yo voy a renunciar a todas las otras por quedarme con ella y para complacerla a ella. El amor es que dice, yo voy a dejar de ser lo que era antes y voy a ser ahora una persona fiel. El amor es el que busca proteger y que busca cuidar. Se tengan ganas o no se tengan ganas. Esté cansado o esté descansado. Me sienta como me sienta, yo voy a hacerlo porque ese es el deber del amor. De allí que 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, ¿qué más dice? Se me fue la cita. Es benigno, es misericordioso, no busca lo suyo propio, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se irrita, no guarda rencor, etc. Ese es el amor. Y para con Dios es lo mismo. ¿Cómo crecemos, cómo cultivamos, cómo demostramos un amor para con Dios? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Cuando usted y yo decidimos obedecer los mandamientos del Señor, entonces estamos demostrando que le amamos. Estamos practicando nuestro amor para con Él. Es la forma como un creyente le expresa su amor y su respeto a su Padre Celestial, obedeciendo su palabra. Por otro lado, la única manera de que los buenos propósitos de Dios, a veces a mí me gustan ciertas cosas de la dinámica de estos tiempos que nos permite hacer tantas cosas, pero otras me preocupan. Porque, claro, el evangelio no se puede, la vida cristiana no se puede reducir a frasecitas cortas, así que las ponemos así como una etiqueta y ya. Alguien dice, por ejemplo, o se comparte mucho por las redes y dice, Dios va a cumplir su propósito en ti, aunque pase lo que pase, no sé. Pero, eso no es tan así. Eso depende de otras cosas. Porque si yo no busco tener comunión con Dios, ¿cómo se va a cumplir ese propósito de Dios en mí? Si yo no obedezco la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a cumplir su propósito en mí? ¿Usted cree que se va a cumplir? No se va a cumplir. No se cumplirá. No se puede cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas si nosotros no honramos su palabra. Es lo que le quiero decir. La única manera de que los buenos propósitos de Dios, de que los buenos planes de Dios se cumplan en nuestras vidas mientras que estamos en esta tierra, es que nos aseguremos de respetar y de honrar su palabra obedeciéndola de corazón. Usted se asegura de honrar a Dios obedeciendo su palabra y usted puede confiar de que Dios cumplirá su perfecta voluntad en su vida. Pero si usted agarra la palabra de Dios y la tira para un lado, se la echa a sus espaldas, como dice la misma Biblia, y va y hace lo que usted quiere hacer y se olvida de la palabra de Dios, no espere. No espere que se va a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Va a salir con los trastes por la cabeza. Va a salir golpeado. Va a salir hasta que usted vaya y reconozca que ha vivido de espaldas a su palabra. ¿Sí me explico? Y he usado esa palabra obedecer de corazón, porque tenemos que aprender a obedecer de corazón. Tenemos que aprender a obedecer de corazón la palabra de Dios. Hay muchas formas de obedecer. Usted lo sabe.
Todos nosotros fuimos niños en algún momento y teníamos que obedecer a nuestros padres, a las buenas o a las malas. ¿Sí o no? No es como ahora, pero en los tiempos nuestros habían chancletas que pegaban, habían correas que pegaban, habían hasta palos que pegaban. Porque entonces teníamos que obedecer. Y así fuese llorando, teníamos que obedecer. Y así fuese rabiando, teníamos que obedecer. Los padres de hoy tienen un grave problema con sus hijos si no los enseñan a obedecer. Porque entonces se les rebelan tempranito y después, oye, hay tantas tristezas y tantos... La obediencia es tan fundamental en todas las instancias, en todas las instancias. No es el tema de hoy, pero la Biblia nos llama a obedecer. Que obedezcamos las leyes, que obedezcamos a nuestros jefes en los trabajos, que obedezcamos a todos los que están en autoridad, que nos sujetemos a los gobernantes, en fin, ¿no? Pero hoy estamos hablando de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces le decía, podemos obedecer desde el pesar, obedecer a Dios desde el pesar, con tristeza, es lo que le quiero decir. Por ejemplo, no sé qué ejemplo colocar. Estamos acostumbrados a hacer algo y descubrimos que la palabra de Dios nos dice que eso que hacemos no es correcto. Y puede ser que como estamos siempre acostumbrados a hacer aquello, nos da como cierto pesar dejar de hacer aquello, pero decidimos con todo y todo, Señor, voy a obedecerte. Aunque quisiera hacer aquello, no lo voy a hacer más, voy a obedecerte. Y eso está bien. Y es obedecer a Dios desde el pesar, casi que con un lamento en nuestra alma. O podemos obedecer desde un sentir de obligación. Hoy no quería venir a la iglesia, pero bueno, me obligué a venir, por mencionar algo, que de paso es un mandamiento bíblico, no dejen de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. Pero también podemos, le decía, y quiero mencionar 4 o 5 cositas allí. Podemos obedecer a Dios y debemos tratar de obedecer al Señor desde la gratitud. En primer lugar, piensen esto un momento. Podemos decidir obedecer al Señor desde la gratitud. ¿Por qué cosas le debe usted a Dios? ¿Qué cosas le debemos a Dios? Entonces piense usted un momento en eso. Y usted puede, cuando nosotros reconocemos que todo en esta vida se lo debemos a Él, eso nos puede ayudar a que le obedezcamos con gratitud. A que le obedezcamos con gratitud. Porque sabemos que todo lo recibimos de Él. En segundo lugar, podemos obedecer desde el compromiso. Compromiso. En la vida es necesario que nos comprometamos con todo. Es necesario que el jovencito se comprometa con sus estudios. Es necesario que el joven se comprometa con su carrera. Es necesario que los que van a hacer vida de familia se comprometan con la familia. Es necesario que nos comprometamos con todo. Por eso le diré siempre, usted debe también tratar de comprometerse con la iglesia y no venir, con la iglesia, la comunidad de fe, no venir como un visitante solamente. Y vengo, siento y me voy y tal, y no, comprométase. Dé un paso más allá, comprométase. ¿Y usted sabe lo que implica un compromiso? ¿Qué diferencia hace que alguien esté comprometido o no esté comprometido? De que alguien asuma un compromiso o no asuma un compromiso. Yo creo que usted lo sabe. Entonces, comprométase. Podemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios y llegar a decirle al Señor, Señor, yo voy a tratar de cumplir toda tu palabra, en todo. Es una decisión, es un compromiso que usted asume. Cuésteme lo que me cueste. ¿Usted puede hacerlo? Muchos lo han hecho y usted puede hacerlo y está llamado a hacerlo. Dios le llama a que usted se comprometa a guardar su palabra. Y usted dice, Señor, primero muerto, que me quiten la vida, pero yo voy a guardar tu palabra. Eso es estar comprometido.
Eso es estar comprometido. Entonces podemos decidir obedecer a Dios desde la gratitud, pero también desde el compromiso. En tercer lugar, desde la lealtad. Esa palabra es también valiosa, lealtad. Que seamos leales a Dios. Leales. ¿Sabe que cuando deshonramos la palabra de Dios somos desleales? Como desleal, y sigo con el ejemplo de la familia y del matrimonio, cuando el hombre codicia a otra mujer estando casado es un desleal, es una falta de lealtad. Y viceversa también, si la mujer lo hiciera es una falta de lealtad. Pero podemos obedecer al Señor también con eso, desde la lealtad y decir yo soy del Señor y reconocernos que somos de Él. Y por lo tanto le debo a Él obediencia, le debo a Él respeto, le debo a Él consagrar mi vida a Él. Podemos obedecer también desde la fe. Y ahora es que vengo a mencionar la fe. Porque yo puedo obedecer aunque no sé por qué, aunque no sepa qué consecuencias me va a traer ese mandamiento, el obedecer al Señor en esta situación, y yo sin embargo decido obedecer. La Biblia me dice que si lo obedezco me irá bien, y yo decido obedecer. ¿Sí lo vemos? Y finalmente, podemos obedecer desde el amor. Y entonces, llegar a un punto donde usted se deleita en obedecer y en guardar la palabra de Dios, en que usted se regocija, en que usted se siente contento de guardar la palabra de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios. Llegar a un punto en que usted se entristece cuando ha deshonrado la palabra de Dios, cuando ha pecado contra el Señor, cuando ha quebrantado, cuando ha faltado a un mandamiento del Señor y usted se siente triste. Lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que le puede pasar a un cristiano es que se sienta mal. Que se sienta mal cuando ha pecado, cuando ha quebrantado la palabra de Dios. La peor maldición que hay es que un cristiano peque y se sienta bien, y se sienta contento en su pecado, y se sienta contento en su extravío, y se sienta contento en su maldad. Eso es una maldición. Pero lo mejor que puede pasar es que nos sintamos bien mal cuando hemos quebrantado la palabra de Dios y que en medio de ese pesar, en medio de esa pesadumbre, en medio de esa situación, vayamos y arreglemos cuentas con el Señor. Eso es lo mejor que nos podrá pasar siempre. Pero sea como sea, finalmente le quiero decir, con entendimiento o sin entendimiento, por la fuerza del deber o por el impulso del amor, con alegría o con tristeza, con entusiasmo o sin entusiasmo, la mejor elección y decisión siempre será obedecer al Señor. Siempre, siempre, siempre la mejor elección y decisión será que usted obedezca al Señor. Tenga ganas o no tenga ganas, le cause alegría, le cause tristeza, pero que usted obedezca al Señor. Como sea, siempre esa será la mejor decisión. Hay muchas cosas que usted comenzará a ganar cuando usted se compromete a obedecer la palabra de Dios. Va a ganar confianza, va a ganar fe en Dios, va a ganar madurez, va a ganar autoridad espiritual, va a ganar libertad, va a ganar un sentido de seguridad y paz inquebrantable que estará en su corazón. No estará usted con esa angustia, ¿será que me va a pasar esto? ¿Será que porque usted sabe que usted es del Señor y vive para el Señor y honra al Señor? Usted se sentirá, como dice la Biblia, el justo está confiado como un león en medio de todas las situaciones. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Vuelvo y repito, usted tiene que tomar una decisión. Y estoy hablando con usted, hermano y hermana, estoy hablando con usted que es cristiano evangélico, y estoy hablando con usted que es miembro de la iglesia cristiana evangélica construyendo los muros. Usted tiene que tomar una decisión. La decisión de honrar al Señor y de hacer del Señor el Señor de su vida. A mí me preocupa en el sentido de que cuando cantamos, eres mi deseo, eres nada deseo más que tú, pero ¿será verdad? ¿Será verdad que nada deseo más que el Señor? ¿Será verdad de que Él es lo primero? ¿Será de verdad que Él es lo más importante? ¿Será verdad o es simplemente un cantar de algo bonito que está allí? Pero eso tiene que ser una realidad, que de verdad el Señor sea lo primero. Y eso comienza con una decisión de honrar al Señor, cueste lo que cueste, obedeciendo su palabra. Hay un grado de intimidad
intimidad con Dios, en nuestra relación con Dios, que no podremos alcanzar hasta que tomemos esa decisión de corazón. Juan 15:14 dijo el Señor Jesucristo, le dijo el Señor Jesucristo a los suyos, porque no se lo dijo a los demás, se lo dijo al grupo reducido de los suyos, se lo dijo a sus 12, y no sé si Judas ya se había ido cuando él dijo eso, y le dijo esas palabras: vosotros sois mis amigos. Y ese sois tal vez deberíamos leerlo seréis. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso le dijo el Señor a los suyos. Si ustedes hacen lo que yo les mando, son mis amigos. Y podemos leerlo al contrario. Si no hacen lo que yo les mando, no pueden ser mis amigos, no son mis amigos. Y no es una cosa maravillosa que podamos ser amigos del Señor o que el Señor nos tenga entre su lista de amigos. A usted y a mí se nos ofrece esa bendita oportunidad de disfrutar una relación privilegiada con Dios, una relación muy especial con el Dios Todopoderoso, una relación en la que a pesar de las infinitas distancias, y sin embargo Dios hay un hombre en la Biblia que Dios dijo: ese hombre es mi amigo. ¿Lo recuerda? Dios dijo a Abraham: mi amigo. Pero para que Dios lo llamara su amigo, Abraham vivió para él y no le negó nada, ni siquiera a su hijo. Abraham fue así. En algún momento tal vez prediquemos acerca de eso. Abraham fue de etapa en etapa. Una de las cosas que me maravilla, que me admira, que me parece muy significativa, a donde Abraham llegaba, levantaba un altar. Él se mudó muchas veces, Abraham se mudó muchas veces, vivió un tiempo aquí, vivió un tiempo allá, vivió en otro tiempo. Pero a donde él se movía, una de las cosas que nos indica la Biblia, Abraham llegaba y levantaba un altar e invocaba el nombre del Señor. Levantaba un altar para adorar a su Dios. Levantaba un altar y se mudaba, llegaba a otro lugar, levantaba un altar y allí adoraba a Dios. Y ese hombre vivía para allá, para el Señor. Y cuando Dios le dijo a Abraham: dame el hijo tuyo, Abraham, usted sabe que estuvo dispuesto a pasar el cuchillo por la garganta de su hijo y no se lo negó. Era su amigo. Nosotros también podemos ser tratados como amigos, pero eso dependerá de que le hagamos primero el Señor de nuestras vidas, por el respeto y la honra que le demos a su palabra y a los mandamientos que de Él hemos recibido. Termino. Hay una pregunta para nosotros, hay una pregunta para usted. ¿Te decidirás hoy? ¿Se decidirá usted hoy a asumir un mayor compromiso en su vida diaria para honrar y obedecer la palabra de Dios? Yo no puedo hacer más. He predicado o he intentado predicar. Ahora le toca a usted decidir. ¿Se decidirá usted a poner un mayor esfuerzo de su parte para guardar y obedecer la palabra del Señor? Eso queda de su parte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por haber cruzado el abismo de separación para hablarnos, para comunicarse con nosotros, para hacer posible, Señor, esta reconciliación que nos ha sido ofrecida por medio del Evangelio. Gracias, bendito Padre Celestial, por haber hecho provisión para nuestro perdón,
para nuestra justificación, para nuestra salvación. Gracias por la bendición de que podemos tener su palabra con nosotros. Prácticamente nada nos separa de ella, Señor, sino solamente nuestra propia voluntad. Si queremos, podemos leer en ella. Si queremos, podemos escucharla. Si queremos, podemos aprender, estudiar de ella y ver qué es lo que usted nos quiere enseñar. Y estamos tan acostumbrados, Señor, a que ella esté allí, Señor, a la mano, que a veces la damos por algo, Señor, común. Pero su palabra es un tesoro, Señor. El único tesoro que tenemos es su palabra. Es lo más valioso que un ser humano puede recibir, es su palabra. El profeta dijo: les di mis mandamientos y fueron tenidos por cosa común, por cosa extraña, por cosa vana. Señor, ayúdenos, Señor, a que podamos darle el valor que su palabra tiene. Denos la lucidez y el entendimiento necesario para que podamos reconocer, Señor, la increíble, el maravilloso valor de su palabra, Señor. Y la gran necesidad que tenemos, Señor, de ir a ella y de buscar por todos los medios, Señor, de que ella pase a formar parte de nuestro vivir, de nuestro pensar, de nuestro decidir, de nuestro actuar. Ayúdenos, Señor, y enséñanos a adorarle como usted, Señor, merece ser adorado, como usted espera ser adorado, Señor, de parte nuestra. Y ayúdenos, Señor, a obedecerle más perfectamente, Señor. Nuestra obediencia ha sido muy imperfecta, muy inconstante. Nuestra obediencia ha sido muy inconsecuente muchas veces, Señor, con nuestra propia declaración y confesión de fe. Pero ayúdenos a obedecerle más perfectamente, Señor. Ayúdenos en nuestra debilidad. Ayúdenos, Señor, en nuestro entender. Produzca usted, Señor, también en nosotros el querer y el hacer. Ayúdenos, Señor. Y perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, perdone, Señor, nuestra falta de diligencia, Señor, nuestra falta de esfuerzo, Señor, por guardar su palabra. Perdone, Señor, nuestra carnalidad, Señor. Perdone nuestra apatía, Señor. Perdone, Señor, esa ligereza nuestra, Señor, de conformarnos con tan poco, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser más espirituales y a vivir más consagradamente para usted, Señor. Sabemos que eso es lo que usted desea, Señor, y allí está nuestro bien, y allí está escondido en eso está nuestra dicha, nuestra paz, nuestra seguridad. Nuestra riqueza está allí, Señor. Queremos hacerle Señor de nuestra vida, no solo de nuestros labios, Señor de nuestra vida, Señor de nuestra voluntad, Señor de nuestro corazón, Señor de nuestras emociones, Señor de nuestras decisiones. Si no lo hemos aprendido aún, enséñenos, queremos aprender, Señor. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Y amén. Cantamos algo y luego nos despediremos. Que el Señor les bendiga.